y con la disposición de honrar al Señor Jesús y que pues hallemos gracia delante de Él. Los días pasan, el tiempo de la partida de este mundo se acerca, no sabemos cuándo va a ser, pero nuestro compromiso es buscar al Señor y tratar de servirle lo mejor posible a cada día, en todo aquello en donde Él ya nos ha revelado a través de su palabra cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos conducirnos en esta vida ante la sociedad en que vivimos, ante la autoridad que nos gobierna terrenalmente y principalmente ante el mismo Señor. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. El tiempo se nos va muy rápido y quisiera que lo aprovecháramos lo más que nos sea posible. Hechos capítulo 17. Les dije que íbamos a continuar viendo el actuar que el apóstol Pablo tuvo frente a una multitud inclinada a la idolatría, ahí en la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Hechos 17. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios. Regularmente no me gusta leer muchos versículos, pero los considero necesarios. Hermanos, estamos viendo los puntos que el Señor Jesucristo les ordenó a sus apóstoles cuando los envió a predicar las buenas nuevas de salvación allá en Mateo 10, 16 en adelante.
en donde les dijo que tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y estamos viendo esos dos aspectos que deben dejarse ver en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida de aquel que se ha comprometido con el Señor Jesucristo a servirle hasta que conceda a Él dar el último respiro. Gloria a Dios. Empezamos nosotros en el versículo 22 y como unas palabras introductorias a todo el contexto leído, yo puedo decirles, hermanos, el apóstol Pablo da una predicación tan completa, tan bien estructurada, que necesitamos verla paso a paso. El apóstol, de una manera pues prudente, como lo estamos diciendo, y sencilla, le anuncia a un pueblo que está encarcelado en una horrenda idolatría el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor indudablemente que lo envió ahí, uno de los centros idolátricos más sobresalientes que ha habido en la historia de la humanidad, y digo uno de ellos porque no es el único. Antes hubo otros en el imperio babilónico, en los imperios orientales y en otras partes del planeta, pero Atenas fue uno de ellos. Ya vimos nosotros cómo el apóstol Pablo, mientras estaba esperando a Silas y a Timoteo para que se reunieran con él ahí en Atenas, él recorrió las calles o algunas de las calles de Atenas y pues predicaba el evangelio del Señor Jesucristo en la sinagoga de los judíos y de aquellos que, aunque no eran judíos, pero simpatizaban con los judíos en cuanto a la ley de Moisés. Y también él acudía a la plaza para hablarle del evangelio a todo aquel que se reunía ahí. Gloria a Dios. Amén. Y lo que nos está diciendo Lucas aquí es que Pablo enfrentó uno de los momentos de su vida que muchos de los que predicamos la palabra de Dios quisiéramos que eso nos presentara. Una gran multitud de gente inconversa lo puso sobre un templete y le dijo: háblanos de eso que tú has creído, porque no entendemos. Ya hemos visto por los versículos precedentes que los atenienses y todos los residentes ahí no se interesaban en ninguna otra cosa sino en aquello que era algo nuevo, aquello que nunca habían escuchado. Ya vimos que había dos corrientes filosóficas y podemos decirla también doctrinales dentro de esa multitud que estaba ahí, que eran los epicúreos y los estoicos. Dos corrientes filosóficas completamente opuestas. Los epicúreos, aquellos que afirmaban que Dios no se interesaba en lo absoluto, o mejor dicho, los dioses paganos no se interesaban en lo absoluto en la vida del ser humano, y que por lo tanto el ser humano podía vivir su vida a su manera, buscando sobre todo el placer, la complacencia de la carne, porque de acuerdo a su manera de creer, una vez que morían, ahí se terminaba todo. No había más trascendencia después de la muerte. Estaban también los estoicos, que afirmaban lo contrario. Ellos decían que la vida había que vivirla procurando agradar a las divinidades y abstenerse en todo lo que se pudiera de lo que eran las concupiscencias de la carne puestas en acción, los placeres carnales, ya que ellos intuían que después de la muerte
había algo que les esperaba y que tenían que dar cuentas ellos a algunas de las divinidades, pero ellos conceptuaban esto de una manera vaga, imprecisa. No tenían ellos la revelación del Evangelio. El apóstol Pablo empieza predicándoles prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Abarca toda la escritura concentrada aquí. Empieza diciéndoles de una manera muy sabia, pues que él ha observado que son muy religiosos porque por donde quiera miraba él santuarios. Pero lo que le llamó la atención, hermanos, es que en uno de los santuarios, mis hermanos, para que entendamos esta palabra nosotros, es un pequeño recinto, como podemos decirlo, este salón donde estamos es un santuario. Dentro del santuario había altares o algún altar dedicado a alguna de las divinidades que ellos adoraban, que ellos honraban. Podía ser el dios de la guerra, podía ser el dios de la lluvia, podía ser el dios de la agricultura, de la belleza, de la casa, etc. Había santuarios y altares para todas las divinidades que ellos conocían. Pero dentro de la manera de creer de los griegos, de los cuales Atenas era la capital, estaba la siguiente. Ellos veían este mundo con atención. Ellos veían que todo este colorido de cosas, tanto inanimadas como aquellas que tenían vida, esa amplia gama de seres vivos que poblan la tierra, que hay en las aguas, las aves que vuelan por los aires, esa amplia gama de vegetación, desde la más pequeñísima hasta los árboles, los robles, los cedros más altos que pueda haber, no es producto de una casualidad. Ellos por allá albergaban la creencia, aunque vagamente, de que había un ser todopoderoso y supremo que había creado todo esto. Pero además ellos estaban convencidos de que ciertamente esta creación visible era muy hermosa, muy armonizada. Ellos estaban convencidos también de que no era más que una copia de las cosas reales y originales que debían estar en algún lugar recóndito del universo. Allá donde estaba ese ser que las había creado, que allá estaban las originales, y que todas estas cosas que hay en la tierra no eran más que copias. Entonces, cuando los griegos erigían, se decía que en Atenas había más dioses que gente, que hombres, y no estaban muy lejos de errar en ello, aunque hablando esto de una manera exagerada, hiperbólica, bien, pero ellos, de una manera general, sabían, aunque no tenían la idea certera, así, clara y precisa, sabían que había un Dios que ellos no podían identificar bien, pero sabían que existía. Y ellos dijeron: vamos también a honrar a ese Dios que no conocemos, y le vamos a hacer un altar. ¿Por qué? Uno de los propósitos por los cuales los atenienses y toda la nación griega honraba a la multitud de dioses paganos que tenían, era para tenerlos contentos. Porque si uno de ellos se enojaba, decían, eran consecuencias desastrosas las que se sentían en la población griega. No hacía muchos años había acontecido una peste
que había matado a gran parte de la población griega, y ellos lo achacaban a una divinidad que se había enojado. Entonces, por eso es que ellos a todos les tenían altares dentro de los santuarios y los honraban, vamos a decirlo, como en este tiempo la humanidad, en su ignorancia de la palabra de Dios, le lleva algún tributo, alguna veladora, alguna, qué sé yo, ofrenda económica, algún vaso o botella con agua, etcétera. Así los griegos también honraban aquellas divinidades. Pero había una que no tenía nombre. Todos tenían nombre. Zeus, Éolo, Plutón, Marte, Júpiter, Saturno, el nombre de todos los planetas, etcétera. Pero pusieron una inscripción en donde dijeron: al Dios no conocido. Aquel del cual nosotros sabemos que existe, pero no lo conocemos. Pues bien, el Señor les manda un mensajero para que lo conozca. Y ahí está el apóstol Pablo, que de una manera tan sabia y tan prudente, toma ese factor para dirigirse a ellos mismos. Yo, pasando por sus santuarios, vi un altar. Todos los que miraba tenían nombres. Pero ese me llamó la atención porque no tenía nombre. Solamente tenía la inscripción: al Dios no conocido. Hermanos, y si Lucas lo escribió aquí, aunque en el griego no existen las mayúsculas ni las minúsculas, no se hace diferencia. Regularmente el griego se escribe con puras letras minúsculas, sin puntuación ortográfica, pero Lucas lo resalta escribiéndola con mayúsculas, pero sobre todo, cuando escribe Dios, la escribe con D mayúscula también, refiriéndose al Dios creador todopoderoso. Y el apóstol Pablo les dice: ese es al que yo les vengo predicando. A ese Dios es al cual yo les vengo anunciando mediante esas palabras que a ustedes les han sonado extrañas, mediante esas palabras que a ustedes les han parecido que nunca las habían escuchado, y ciertamente, pero ya las están escuchando. Y les empieza diciendo: ¿quién es ese Dios? En el versículo 24: es el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Hermanos, en esta sencilla expresión, el apóstol Pablo prácticamente les está leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis de una manera concentrada. No les detalla como Moisés lo detalla allá en Génesis 1 y 2, solamente les dice: el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Los griegos tenían las divinidades, pero regularmente ninguna de ellas había creado nada. Esas divinidades solamente, en el concepto de su manera de creer, tenían dominio sobre las plagas que podían dañar la agricultura, tenían dominio sobre los vientos que podían ocasionar alguna tormenta, tenían dominio sobre la guerra, tenían dominio sobre alguna área determinada de la naturaleza, de los animales o del mismo ser humano, pero ellos no habían creado nada. Entonces el apóstol Pablo les dice: el Dios al cual yo les estoy predicando es el que creó todas las cosas. Ese Dios que ustedes lo conceptúan sin conocerle, ese no habita como ustedes están tratando de honrarlo en construcciones materiales, en construcciones hechas de manos. Gloria a Dios. Él no necesita, textualmente dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
todo lo contrario de lo que los griegos creían. Pensaban que aquellas divinidades se complacían viniendo a hacer morada en aquellos santuarios terrenales. Y que al ver el esmero de la gente en llevarles ofrendas votivas, en honrarlos, teniendo bien aseados aquellos santuarios, aquellos altares, ellos pensaban que aquellas divinidades se agradaban y hacían morada ahí. El apóstol Pablo dice: el Dios que hizo todo, el que nos da respiración a todos, el que nos da todas las cosas que necesitamos todos, dice, Él no habita, Él no necesita nada de eso. Cuando el rey David, hermanos, reflexionó sobre la morada de Dios aquí en la tierra, acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas 17. Ahorita regresamos ahí a Hechos 17. Vaya, es el capítulo 17 también. Primera de Crónicas 17. Versículo 1 en adelante dice así: Aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, porque donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Hasta ahí, mis hermanos. Con estas palabras que el Señor le está diciendo al rey David, a través de uno de los muchos profetas que él usó para hablar al pueblo de la tierra, le está diciendo al rey David que no se preocupe. Ciertamente, prácticamente le está diciendo: tu sentir es sincero, es limpio, pero está equivocado. Yo no tengo necesidad de que me hagan casa de lujo. Es lo que podemos deducir, como lo es una casa de cedro de aquel entonces. Era una casa de primera. En ella vivía el rey David ya. La madera de cedro era, y todavía en este tiempo es, de las maderas más finas que hay sobre la tierra. Los muebles de alta calidad que se venden en los diversos negocios, cuando son de cedro, son muebles de calidad. Y el enmaderado de las casas de aquel entonces, que eran de cedro, hermanos, para empezar eran costosas. Eran acogedoras, eran lujosas. Y el Señor le dice: yo no necesito casa de cedro. Ciertamente he venido morando bajo cortinas de tienda en tienda, pero no yo porque tenga necesidad. Que cuando hace mucho frío, que tenga que abrigarme porque tenga frío. O por cuando hace mucho calor, que el sol está muy calcinante, tenga necesidad de abrigarme bajo la sombra. No. Ciertamente el Señor reconoció y reconoce que Él habitó en tienda, de tienda en tienda, pero no porque Él tuviera necesidad de un abrigo terrenal.
Él lo hizo con un objetivo muy específico y muy importante para establecer el sistema levítico sacerdotal para aquellos sacrificios mediante los cuales Él podía tener esa relación con su pueblo Israel, esa relación que una y otra vez se atrofiaba por el pecado. Aquel sistema de sacrificios de animales volvía a restablecerla. No voy a extenderme en eso porque no es el tema. Quiero que volvamos otra vez a Hechos 17, gloria a Dios. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Con esto les está diciendo de una manera sabia y prudente, de aquí en adelante, ustedes no tienen por qué ir a un santuario, a un altar y arrodillarse o llevarle algo que ustedes piensan que Dios se va a agradar de eso. No lo hagan ya. Dios no se agrada. Dios no necesita de esas cosas para imperar en todo el universo. Él tiene el control de todo, el dominio de todo, y todos estamos bajo su mano. Gloria a Dios. Verso 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántas palabras y mensajes nos está diciendo aquí el Señor a través de estas palabras que el Señor inspiró en el apóstol Pablo para aquellos atenienses que estaban hundidos en la oscuridad de la idolatría y que quedaron escritas para iluminarnos a nosotros, mis hermanos? Porque miren, lo que es la vanidad, la jactancia, el envanecimiento, y cuánta gama de horrendos pecados están las 24 horas del día haciendo una presión sobre nosotros para aprisionarnos, para nulificarnos, para dominarnos y para que ya no le sirvamos al Señor, para que dejemos el camino. Y una de las cosas que nos está diciendo aquí es que si nosotros respiramos, si nosotros gozamos de buena salud, si nosotros tenemos alguna determinada posición social, alta, mediana o baja, si nosotros tenemos un determinado patrimonio económico, ya sea evidente en dinero o en bienes materiales, tierras, casas, terrenos, vehículos, etcétera, cualquier cosa que sea valuable en dinero, dice, todo es provisión de Dios. Miserable de aquel que diga que lo tiene porque es muy capaz, porque es muy inteligente, porque se la sabe de todas. No, el Señor es el que de una manera quizá para nuestra mente sea misterioso, porque a uno les da más capacidad, a otro les da menos capacidad, a uno les da más abundancia, a otro les da menos abundancia. El Señor nos está diciendo, todo aquel que se ha comprometido conmigo está obligado, comprometido a serme fiel cuando le proveo mucho, a serme fiel cuando yo le proveo poco, a serme fiel cuando goza de buena salud, a serme fiel cuando está enfermo, a serme fiel cuando está triste, a serme fiel cuando está alegre, a serme fiel en donde quiera que se encuentre y cualquiera que sea la circunstancia, porque aún cuando hay muchas cosas en la vida que no comprendamos, de todas maneras, nosotros tenemos que tener confianza en que el Señor siempre está pretendiendo hacernos bien, siempre está con el propósito de bendecirnos, aún muchas veces a través de adversidades que propician nuestras vidas y nuestro compromiso
incondicional es confiar en Él y honrarle siempre, gloria a Dios. Y cuando viene la escasez, decirle: Señor, gracias, Señor, por la escasez. Cuando el Señor propicia alguna enfermedad física en estos cuerpos, poder decirle al Señor: gracias, Señor, por esta fiebre. Gracias, Señor, por esta infección de garganta. Gracias, Señor, por esta lesión que me hice. Ay, 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 hermanos, qué cosas tan difíciles. Regularmente lo que hacemos es resaltar la carnalidad y renegar de alguna manera. Si nos damos un golpe, ay, 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 no sé cuántas cosas salgan por la mente o por el corazón, aún muchas veces cuando nos exteriorizan con palabras. En una ocasión, un señor americano se dio un martillazo en un dedo, que hasta se lo reventó. Y lo que hizo el martillo, lo tiró por la ventana de la casa, que fue y cayó a vaya distancia de ahí, del coraje que le dio. A los minutos, ya que le había bajado la punzada, el dolor, ahí va, todo triste y agachado buscando su martillo. ¿Quién sabe lo hallaría? En otra ocasión, hermanos, ya habíamos salido de trabajar, íbamos ya por un edificio de algunas plantas para abajo. En las escaleras había unos pasamanos de estructura metálica. Y adelante de mí también iba otro señor, otro compañero de trabajo. No se fijó que al dar la vuelta la vio muy cerrada y se talló uno de sus brazos, creo que fue el izquierdo, con el barandal de metal. Se golpeó, así iba muy a prisa. Y lo que hizo, se regresó y sacó el martillo y le dio como 3 martillazos al metal ahí. Y tal vez se le quedó viendo, como deseando darle otros cuantos más. Hermanos, esa es la reacción muy natural de aquel que no conoce al Señor. Pero la del cristiano debe ser todo lo contrario. Decir: Señor, gracias. Dad gracias a Dios en todo, le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dad gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el sustento de todo esto? Porque Él es el que da todas las cosas. Él es el que nos da la vida y el aliento. El apóstol Pablo sabía que algunos pensaban que gozaban de buena salud por el favor de alguna de aquellas divinidades. Pensaban que tenían algunos abundancia o buenas cosechas por el favor de alguna de aquellas divinidades. No, les dice el apóstol Pablo, es de ese Dios que ustedes no conocían y que yo les vengo predicando. Él es el que derrama de sus bendiciones, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, aquí en el versículo 26 se inicia, notemos que inicia con una I mayúscula. Inicia un nuevo punto dentro del discurso, dentro de la predicación, que el Señor quería que los atenienses conocieran la diversidad de razas. En una ocasión, estando allá en la ciudad de Guamúchil, fue precisamente la abuela del hermano Salomón que estaba visitando allí a la mamá de mi hermano Salomón, y le había preguntado precisamente esto que vemos nosotros aquí, que ella nos explicaba cómo es que Dios hizo a Adán y a Eva con un tipo de sangre único, y de dónde vino toda esta variedad de sangres. Creo que todos, hermanos, debemos saber nuestro tipo de sangre. Yo, por ejemplo, soy sangre O positivo. Yo desde hace tiempo que no me acuerdo, se me dijo, usted tiene que memorizarse su tipo de sangre. Una de las razones es porque si acaso mañana o pasado llega a haber necesidad de que se le haga alguna aplicación de sangre o de que usted done sangre, se tiene que saber qué tipo de sangre es la que usted tiene, porque si le aplica una sangre de un tipo diferente puede ser fatal.
O si la suya se le aplica a alguien que tenga un tipo diferente a la suya, puede ser desastroso. Voy a aprovechar de una manera indiscreta para hacer un pequeño sondeo. ¿Mi esposa de qué tipo de sangre tiene? Es H positivo. ¿La hermana Areli? No lo sabe. Mi hermano Salomón tampoco. ¿Mari? ¿Mi hijo? Oh, mis hermanos. Ahí creo que en la licencia de conducir, bueno, al menos en las de Sinaloa, ahí viene atrás el tipo de sangre. Dicen porque muchas veces si se tiene algún accidente y se desmaya, está perdiendo mucha sangre, ahí su licencia se ve qué tipo de sangre es la persona y se le puede aplicar. Allá no se necesita autorización para hacer transfusiones de sangre. Aquí sí. Entonces, pero es importante, mis hermanos, y quiero aprovechar la coyuntura para recomendarles que lo indaguen. Basta en un análisis sencillo para saber el tipo de sangre. Es importante, gloria a Dios. Bueno, creo que me estoy saliendo un poquito de la predicación, pero vamos, cierro el paréntesis. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cómo? Hasta aquí. Son varias secciones las que comprende este versículo. La primera es, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En otras palabras, de una sangre el Señor ha hecho todas las razas que hay sobre la tierra. Nosotros los hispanos, la gente blanca, americana, europea, los africanos, los de raza negra, los de raza amarilla, que son los orientales, los mongoles que habitan allá en Alaska, en los polos. Hay muchas razas, los japoneses, etc. Bien, ¿cómo es? Me decía precisamente la abuelita del hermano Salomón, ¿cómo es que se vino a ramificar esa diversidad de sangre en la gente? Bueno, yo me fui hasta Adán. Le dije, mire, quizás la explicación que yo le voy a dar no se va a ceñir estrictamente a los detalles reales, a cómo se fueron diversificando, pero cuando menos va a tratar de que quede usted satisfecha y que sepa cómo es que el Señor se las ingenió para que de un tipo de sangre, no sé cuál sería el tipo de Adán, de ahí se vinieran un montón de tipos de sangre que existen hasta hoy. Adán tenía un tipo de sangre. Yo no puedo decir si el tipo de sangre de Eva era del mismo tipo de Adán o era ya diferente. Por lo cual no voy a afirmar de una manera contundente ni una ni otra cosa. Pero cuando nació el primer hijo de Adán y de Eva, ¿cómo se llamó, hermanos? Abel. Abel. Fueron Abel y fue Caín. Bien, ahí ya apareció un tipo de sangre diferente en su descendencia. Quizá en Abel un tipo de sangre, en Caín otro tipo de sangre, pero no fueron esos los dos únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Y aquí aprovecho la coyuntura para hacer otra aclaración adicional que no está en el tema, pero que cabe la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos, inclusive mucho cristiano, se ha preguntado, bueno, ¿cómo es que si Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín nada más, y resulta que Caín mata a Abel, se queda Caín solo? Después se va a la tierra, quién sabe cuál, dice, y allá agarra a una mujer y se casa con ella. ¿De dónde apareció aquella mujer? Bien, la palabra de Dios dice que no fueron los únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Más adelantito, y quiero aprovechar para leer esta cita bíblica, hermanos, para que no nos vayan a sorprender por ahí con esta pregunta y que nos vayan a confundir a alguien. En Génesis capítulo 5,
Génesis capítulo 5. Este es otro paréntesis, mis hermanos, gloria a Dios, pero de alguna manera está conectado con el tema de la predicación, ya que estamos viendo allá en Hechos 17 que de un linaje de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, de la humanidad. Génesis 5, verso 1 en adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí aparece otro ya diferente a Abel y a Caín, ¿no? Pero sigamos, verso 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ya Moisés aquí no da detalles de nombres, pero sí nos está diciendo que engendró hijos e hijas. Y como le está diciendo en plural, nos está diciendo que fueron varios hijos y varias hijas. ¿Ok? Pues con una de esas hijas, que venía siendo su hermana, vaya, se casó Caín. Y ahí empezó a reproducirse más la raza humana. Bien, y con ello empezó otra vez a ampliarse lo que es la diversidad de la sangre en el linaje humano. Bien, llegó el momento en que la humanidad se corrompió tan horrendamente ante Dios que envía el diluvio. Muere toda la humanidad excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras. Después del diluvio, el Señor les ordena que salgan del arca a ellos y a todos los animales, y empiezan a reproducirse nuevamente. Pues bien, de esa reproducción indudablemente vuelve otra vez a empezar a ampliarse, a ramificarse el tipo de sangre, hasta que se completó todos los tipos de sangre que Dios había diseñado con anticipación y que nosotros no los conocemos en realidad todos, porque no somos especialistas en esa área de la ciencia, pero sí hay quienes los conocen indudablemente. No sé exactamente cuántos tipos de sangre haya, pero son muchos los que hay. Volvemos otra vez a Hechos 17, mis hermanos, gloria a Dios. Con esta explicación, hermanos, dejamos la primera sección del versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pasamos a la siguiente sección. ¿Cuál es el objetivo por el cual el Señor diseñó una diversidad de tipos de sangre? O dicho de otra manera, diseñó una diversidad de razas de seres humanos. Ahora nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en su predicación a los atenienses, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Sí, el apóstol Pablo, conocedor de la ley de Moisés, sabía que el Señor le había ordenado a Adán y a Eva cuando los creó: fructificaos y multiplicaos y llenaos la tierra. Cuando el Señor, después del diluvio, le dice a Noé y a su gente y también que saquen a todos los animales del arca, les da la misma ordenanza. Dice: fructificaos y multiplicaos y henchid la tierra. Y el apóstol Pablo, sabiendo de
Esas menciones que había en la ley, les está diciendo aquí, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Sobre toda la tierra el elemento humano se iba a dispersar. Ya está dispersado. Gloria a Dios. Pero, hermanos, hay algo más. Una vez que el Señor diseñó que los hombres y mujeres poblaran la tierra, no los dejó a que a su capricho, a su gusto lo hicieran. No, el Señor de una manera tan sabia diseñó. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí es prefijado. Viene de la palabra prefijar, que quiere decir establecer o diseñar lo que debe acontecer en un tiempo futuro con todos sus detalles. El Señor prefijó el orden. Dos cosas prefijó el Señor aquí. Una, el orden de los tiempos. ¿Qué quiere decir esta expresión, el orden de los tiempos? Que a cada uno de los seres humanos, que no somos casualidad en este mundo, el Señor nos estableció un tiempo de vida aquí en esta tierra. A este predicador le concedió iniciarlo el día 16 de abril de 1959 y le va a conceder terminarlo, quién sabe cuándo. Está en suspenso, pero indudablemente que se va a llegar. Y a cada uno de nosotros se inició ese orden del tiempo que Dios nos concedió. Vivir a unos más tiempo, a otros menos tiempo, a otros con más abundancia, a otros con menos abundancia, pero a todos de una manera justa e igualitaria. El Señor nos da la oportunidad de conocerle y de arrepentirnos para comparecer ante su presencia debidamente apercibidos. Entonces, hermanos, ¿por qué no preguntarnos? Es una pregunta lícita. ¿Por qué el Señor no diseñó mi periodo de tiempo en el siglo I, cuando Él anduvo aquí en la tierra, para haberle conocido, para haberle abrazado? Yo pienso que una de las razones por las cuales el Señor no me diseñó, no me prefijó el tiempo de mi existencia aquí en la tierra, en otro tiempo, fuera del tiempo que me está concediendo, es porque yo no le iba a poder servir. Iba a haber algo que no me iba a permitir, por las circunstancias de el medio en que me iba a desenvolver. El Señor es el que sabe exactamente. Lo que sí puedo decir es que el Señor prefijó el orden de mi tiempo en este tiempo en que me concede vivir, porque es justamente en este tiempo en donde están todos los elementos fértiles a mi alcance para que yo pueda servirle al Señor. Gloria a Dios. Y agradezco al Señor. Yo nunca le he pedido al Señor que me hubiera mejor concedido vivir en el último tiempo, que me hubiera dejado conceder vivir en el tiempo en que van a andar volando los carros por el aire. No. Gracias, Señor, le digo, por haberme concedido vivir en este tiempo. Estoy bien contento en conocer los celulares. Yo nunca creí que iba a conocer los celulares, que tan solo contestarle así iban a aparecer un montón de cosas. Y yo nunca me imaginé que aquí iba a saborear el chilicayote. Tampoco. Y rico está, hermanos. Miren, todo eso el Señor me tenía preparado en este tiempo en que me concede vivir. Bueno,
fue uno de los objetivos. El otro que nos dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 26, dice, notemos que están separados con I mayúscula, después de decir, para que habiten sobre la faz de la tierra, ya lo vimos. Y después sigue una I minúscula para decirnos que es otro factor, pero que también está íntimamente ligado con el que acaba de decir, que es, y les ha prefijado el orden de los tiempos, lo acabo de explicar. El otro también va con una Y para darnos a entender de que va íntimamente relacionado con lo anterior y que va todo junto y que todo combinado nos concede el grande privilegio que el Señor nos da de poder conocerle y servirle, gloria a Dios, y que no vamos a tener ninguna excusa si no lo hacemos. Dice la parte final del versículo 26, y ya con esto terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos. Dice, y los límites de su habitación. Créanme, hermanos, que en un principio, cuando yo recién me vine aquí a estas tierras de este país, concretamente a esta ciudad, ni por la mente me pasaba que era un plan de Dios. Dije, esto es por una necesidad que me surgió en la vida, junto con un gusto personal que yo tenía de venir a conocer el norte, de ganar muchos dólares, hermanos, y de mandarle a mi familia para que comieran y vistieran allá. Todo eso me venía a la mente, pero nunca me pasaba que era un plan que Dios ya tenía preestablecido para mí. No me gustaba nada de aquí, yo quería regresarme otra vez para atrás. Y el Señor, vámonos para atrás otra vez allá, dándome martillazos en ocasiones cayéndome al suelo. Si estoy con vida porque Dios es muy grande, hermanos, todo esto era un plan de Dios. Dice, y los límites de su habitación, todos los lugares en donde hemos vivido por la gracia misericordiosa del Señor, ha sido un plan premeditado de Dios. Yo nací junto con aproximadamente otros 6 hermanos míos, a ver, permítanme decirles exactamente: Catalina, Federico, Marcial, Francisca, Rita, su servidor Cayetano, Susana y Lourdes. Fueron 8. Nacimos entre el monte, en una casa sola que estaba entre el monte, allá hecha de lámina negra con techo de tule, y allá vivíamos. Mi madre tenía muchas gallinas, mi padre sembraba unas tierritas por ahí, y si no nos comió algún coyote alguna vez fue porque Dios no lo permitió, pero había muchos coyotes. Y hermanos, allá vivimos. Yo recuerdo tenía como unos 5 o 6 años cuando nos cambiamos a un pueblito ya más, cuando menos, donde había luz eléctrica, y para nosotros fue una novedad. Ahí vivimos casi por 1 año. Después nos cambiamos a otro lugar acá ya en Sinaloa, acá en el Ejido Independencia, municipio de Angostura. Estuvimos viviendo ahí por espacio de aproximadamente unos 2 años. Y de ahí nos cambiamos a otro lugar mejor acondicionado ya, dentro del mismo municipio de Angostura, Sinaloa. En el 1979 el Señor me movió a la ciudad de Guamuchi, Sinaloa. Primeramente en la colonia 15 de julio, después en algunos breves espacios de tiempo en la colonia que le llaman La Pala, y finalmente allí en la colonia militar, en donde el Señor me concedió una casita. Y ahí estuve yo hasta el año de 1996. En ese año el Señor propició las circunstancias apropiadas en mi vida para que yo me viniera a esta tierra donde estoy. Que les he dicho una y otra vez, no me gustaba para nada, hermanos. Yo no quería predicar el evangelio aquí. Dice, yo aquí a esta gente no le hablo. Casi todos hablan inglés.
Esta gente es otra cultura, otra mentalidad. Y me iba para Guamuchil ya con la idea de no regresar. Pues, Señor, vámonos para atrás otra vez. Yo les he dicho, y yo en mis oraciones allá en Guamuchil, yo le decía al Señor, llorándole, Señor, yo ya no quiero regresar para allá, Señor. Ya me voy a portar bien aquí en Guamuchil, en este polvo, en este pueblo polvoriento y bicicletero. Aquí me voy a portar ya bien, Señor. Vámonos para atrás. Hermanos, y ahí vengo para atrás. Y aquí estoy. Quiero decirles que ahora me gusta mucho esta ciudad de Bacaví. Quiero decirles que ya no quisiera regresar para allá. Ahora ya me gusta este estilo de vida. Y ahora entiendo que esto es lo que el Señor quería que yo entendiera. Ahora, lo que me he puesto a pensar y le he dicho al Señor, Señor, ahora solamente falta que ahora que ya me gusta mucho aquí, que ahora tú me mandes para allá. Si esto llega a suceder, Señor, pues gloria a Dios. Pero, hermanos, nosotros estamos viendo circunstancias de este mundo como es el avance tan desproporcionado de la ciencia, que ya las explosiones científicas tan avanzadas ya han cauterizado nuestro nivel de asombro. Ya no nos causa asombro ver cualquier novedad de la ciencia. Estamos tan habituados. Un video, una fotografía en cuestión de segundos ya está en el otro lado del mundo allá. Incluso hasta la pueden imprimir. Ya se puede saber en todo el planeta. Ok, es digno de asombro eso. Pero yo me pongo a pensar en otra cosa que es más importante, que va mucho más allá. Que los tiempos proféticos están cumpliéndose al pie de la letra. Y que la venida del Señor Jesucristo se acerca a cada día más y más. Eso es lo que el creyente debe seguir muy de cerca. Las señales que el Señor nos dio para que nosotros nos apercibamos, nos gocemos, estemos de fiesta, estemos contentos, con frío, con calor, con comida, sin comida, que en nuestro corazón haya una fiesta continua, interminable, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque toda esta vida es algo transitorio, es algo pasajero. Todo lo que nosotros vemos es algo por un momento. Lo valioso, lo eterno, lo verdadero, el Señor dice, acá lo tengo, acá es donde yo quiero que estén conmigo. Ahí los tengo por un tiempo limitado solamente. Teniendo eso en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra vida va a ser una vida realmente de paz, de felicidad. Reconozco en lo personal que me hace falta mucho asimilarlo como debo hacerlo, mis hermanos, pero estamos en ese propósito, estamos luchando, gloria a Dios. Yo pienso que cada uno de nosotros podemos alcanzar a visualizar la razón del por qué hemos vivido en tal o cual lugar por determinados periodos de tiempo. Son planes del Señor. Ahora, en el versículo que sigue y que vamos a continuar en la próxima predicación, sigue el Señor diciéndonos a través del apóstol Pablo, ¿para qué el Señor nos concede todo eso? Poblar la tierra, no a nuestro gusto, vas a estar en tal lugar, un determinado tiempo solamente. Y vamos a continuar viendo los propósitos de Dios. Pero todos, mis hermanos, no debemos quitar la mirada de la prudencia y de la sencillez que el apóstol Pablo está usando aquí con un pueblo idolátrico. Está tomando en cuenta su nivel ideológico religioso para de esa manera llevarles el mensaje de salvación. No lo hubiera hecho así con unos judíos el apóstol Pablo. Y esto para nosotros es una manera de captar de cómo debemos nosotros entregar el mensaje tomando en cuenta. De hecho, en esa ocasión el apóstol Pablo estaba ante puros profesionales. Los epicúreos, los estoicos eran grupos de personas filosóficas preparadas universalmente, educativamente, y tenía que usar, gloria a Dios, una prudencia y una sencillez dirigida por el Señor.
para que aquellas almas se apercibieran. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, Amén. por su palabra. Oramos, hermanos, y le damos gracias a Dios.